Cuando inicia todo esto del burnout, inicia con los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, empezaron a realizar estudios, los científicos en donde decían que algo estaba sucediendo en estas personas, en estos trabajadores, que el hecho de estar trabajando con la gente, con personas de manera directa, escuchar sus problemas, estar escuchando su dolor, horarios extensos, algo estaba sucediendo con ellos, entonces, bueno, le empiezan a llamar, dado las investigaciones burnout, que traducido al español se llama el síndrome del quemado. En nosotros le llamamos síndrome del desgaste profesional y o el síndrome del quemado. En burnout en específico entran muchas ramas de la psicología involucradas. Está la psicología organizacional, está la psicología clínica, son como de las fundamentales. Entra también toda la materia laboral en cada uno de los países. En nuestro país, bueno, tenemos nuestra ley de trabajo, que eso lo vamos a ir también viendo porque hay unos factores que ayudan a la generación de este burnout. Entonces, bueno, lo que les mencionaba, en el inicio se creía que solamente estas personas de la salud estaban desarrollando este tipo de síndrome. Al día de hoy ya no solamente se enfoca en las personas de salud, en servidores públicos, sino ya también en un trámite general. Entonces, pues para iniciar el burnout hay que también definir lo que es únicamente y exclusivamente en el ámbito laboral. Hay una sintomatología, vamos a irlos a ver más adelante, hay síntomas, hay características que pueden parecerse a otros tipos de trastornos emocionales de desgaste, pero no son propiamente de lo laboral. Este es únicamente y exclusivamente en el ámbito laboral. Entonces, bueno, para iniciar, ¿cómo inicia o cómo se empiezan a dar cuenta? Es que existe una mala distribución en la carga de trabajo en las empresas. Que no es equitativo, que no es una manera general en donde todos tengan la misma carga de trabajo y entonces de esa manera, al tener nosotros el mismo nivel de carga de trabajo, entonces se va, pues no va enfocándose todo el trabajo hacia mí. El estar todo el tiempo también sentados, estar en computadoras, se están empezando a desarrollar lesiones en las muñecas, en la espalda, en los pies, por todo el tiempo estar sentados. Y estar todo el tiempo en la computadora, pero bueno, eso es propio del trabajo, pero sí es un tema que debemos de empezar a observar. La evaluación de la carga del trabajo se mide la cantidad de tareas y responsabilidades que pueden desempeñar un empleado. Esto se calcula de acuerdo al trabajo que pueden asumir en una jornada laboral. En nuestro país, pues la jornada laboral va 8 o 9 horas, unos van hasta más. Servidores públicos, pues se trabaja pues 24/7, hay guardias, pues entran diferentes horarios, diferentes personas, pero en específico servidores públicos, pues la carga de trabajo es mucho mayor como en lo privado. En lo privado también hay unos lugares, restaurantes, hay algunos tipos de empresas que la carga laboral es de 12 horas estar trabajando y que actualmente solamente se tiene un día de descanso y ya los que les va bien pues tienen 2 días de descanso, sábado, domingo. Pero la mayoría de las empresas del ámbito laboral solamente tienen un día de descanso y hay jornadas que van desde 9 hasta 12 horas, 18 horas, dependiendo la rama en donde se van desarrollando. Entonces, bueno, aquí se va calculando de acuerdo a tu responsabilidad y a esta jornada de trabajo. El objetivo es que la organización debe también estar administrada para que en ese horario tú estés trabajando y saques todos los pendientes, que no se haga más un tiempo mayor en estar sacando todos los pendientes que tú tienes que desarrollar, pero también aquí viene un asunto de que a veces no es como tanto trabajo y que a lo mejor lo terminas tú en 3 horas y aún así tienes que estar ahí 8, 9 horas, 12 horas, estar ahí en la oficina porque ese es tu horario laboral. Y a veces te dejan, no sé, 6, 7 horas y aún así este tiempo no es suficiente para terminar toda la carga de trabajo que tú tienes. Entonces, este desnivel, pues está ocasionando este síndrome y lo vamos a ir a ver más adelante. Si se tienen, el objetivo es que si se tuvieran en cuenta todas las características de tu puesto y las metas establecidas, entonces a lo mejor ahí vendría como un nivel adecuado entre lo que tú tienes que realizar y para lo que se te contrataron. Aquí lo que les mencionaba al inicio,
La psicología organizacional, junto con la administración, pero el principal de la psicología organizacional, se encarga de realizar la descripción de puestos de trabajo. No es de gratis, que cuando tú vas a buscar trabajo, cuando ya obtuvieron ustedes su trabajo, evaluaron su personalidad, evaluaron sus habilidades, aptitudes, sus conocimientos, hicieron toda una evaluación de su perfil para el cual hoy están ocupando. Entonces, este perfil fue elaborado por un psicólogo organizacional o por un administrador, en donde fueron diciendo, bueno, para el jefe necesita estas características, para este puesto necesita estas características, y hacer todo su organigrama de la empresa para que, de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestras aptitudes, pudiéramos resolver todas las problemáticas que en nuestro trabajo íbamos a ir recibiendo conforme el avance del mismo dentro de la empresa. Entonces, esta descripción de puestos es importante porque si se contrata a alguien que no tenga las características de personalidad, de aptitudes, va a ser mucho más difícil desarrollarse en ese puesto. Y entonces viene pues la desilusión, viene el estrés, la ansiedad, la manera de no poder resolver toda la problemática que se va ofreciendo en el ámbito laboral, en su trabajo, y pues ese también puede ser uno de los factores del por qué se genera este síndrome. Este perfil de puesto, pues es importante en todas las empresas lo tienen sí o sí, y cuando se empiezan a contratar las personas, se hace toda esta evaluación. En algunas empresas se aplican pruebas psicométricas, se aplican de conocimientos, ya se va evaluando para que esta persona sea capaz de poderlo recibir y pueda estar desarrollando todo su puesto en esta empresa. Entonces, bueno, tal vez en muchas empresas no se valora el trabajo. A veces ni siquiera es que todo el tiempo te estén diciendo que qué bien lo haces, ¿no? Pero de vez en cuando estaría bien que estas empresas y estos jefes pudieran decir que tu labor es adecuada. La mayoría de las reuniones siempre es para o regañarte o decirte que no estás cumpliendo con los números o es bien raro que en una empresa se reúnan para felicitar a cada uno de los empleados y las labores que va realizando. A veces es algo tan sencillo, o sea, solamente reunir muchas felicidades equipo, lo estamos logrando bien y ya. Ni siquiera tienen que hacer como otro tipo de actitudes mucho más profundas y aún así no lo hacen. Entonces, eso también es como uno de los factores que va dañando la relación laboral y principalmente al trabajador. También en cuanto hay que hacer una evaluación en cuanto a lo que se está realizando, lo que tú estás realizando y lo que espera la empresa de ti, pero no de forma agresiva, sino tendría que ser una evaluación pues bastante ética, con una proposición hacia el futuro, ver tus lados no tan fuertes y entonces empezar a desarrollarlos y aumentar y seguir manteniendo tus actitudes positivas y fuertes dentro de la empresa para que vayas funcionando y vayas acorde, vayan como una ola entre lo que tú vas dando a la empresa y la empresa lo que te está brindando a ti. Eso sería como lo adecuado, pero tampoco se hace. En la curva de trabajo, aquí la marco así, porque la curva de trabajo tendría que ser así. De poco a poco viene un momento de clima, de estrés, donde está súper más, donde tu carga de trabajo es mucho mayor, pero posteriormente vuelve a bajar. Este tendría que ser ese movimiento de poco, aumenta y vuelve a bajar. Pero en muchos trabajos se mantienen en la parte de arriba, en esta sección. Cuando se mantienen en la parte de arriba, entonces ya empieza a generar como estrés. Todo el tiempo el cuerpo, de forma normal, no aguanta tanto tiempo el estrés. Vamos generando unas circunstancias de forma interna, tanto neuronales como químicas, que el hecho de todo el tiempo estar alerta, todo el tiempo estar preocupado, estar angustiado, que estés con ansiedad, que no estés durmiendo bien, que estés trabajando y que aún así te des cuenta que no es suficiente, que te hace falta más tiempo y que aún así no terminas y ya no terminas un asunto y ya te está llegando otro y ya tienes como rezago, ya te están llamando aquí la gente. Esto es como lo inadecuado, que no vaya de forma paulatina, que vaya de baja, sube, y todo el tiempo tendría que ser así esta curva de trabajo para que vaya, no afecte también tu forma, tu estructura física, tu estructura psicológica,
y que el estrés laboral no sea de manera permanente, que no todo el tiempo estés aquí arriba y que tú nunca te des cuenta que ya estás tranquilo y estés bajando para que otra vez se vuelva a subir. Esto, pues las empresas son bien complicadas porque a la empresa lo que le interesa es que obviamente obtener dinero y eso es a través del trabajo de las personas que están ofreciendo sus servicios, su mano de obra para poder sacar adelante esta empresa. Entonces, pareciera que si tú todo el tiempo estás aquí arriba, pues entonces eres el mejor, eres como el más sobresaliente, eres el que puede, y entonces tú vas sacando el trabajo y se dan cuenta que tú vas sacando el trabajo, entonces te dan más y más y más y más. Eso, pues a la larga también va afectando tanto a la organización como a ti principalmente, y a la organización, porque en algún momento, si tú empiezas a desarrollar este síndrome sin que te des cuenta, porque seguramente muchos lo llegamos a tener, lo tenemos, lo complicado es que en algún momento te va a perder, en algún momento te vas a ir. Entonces, si tú eres un empleado eficiente, cumples, todo el tiempo eres continuo en tu desarrollo, en algún momento pues puedes renunciar o puedes irte, o que definitivamente ya sea demasiado y ya genere un daño físico y psicológico importante que ya no puedas desarrollarte en el ámbito laboral. Y eso lo vamos a ver más adelante porque la OMS ya lo tiene clasificado como un daño psicológico. Lo que les mencionaba, cuando tú estás todo el tiempo laborando, lo adecuado es que la empresa brinde a sus trabajadores tipo recompensas, primas anuales, aumento de sueldo, seguros médicos, otro tipo de beneficios que digan, ok, tú ya terminaste en 3 horas, tuvimos, no sé, cierre de mes. En muchas empresas se aplica el cierre de mes 10 días antes, 15 días antes están súper saturados, ok, ya salimos bien el cierre de mes. La siguiente semana te puede salir 2, 3 días temprano. Y ya con eso recompensa todo el aumento y el estrés que tuviste durante 15 días. Pero pocos lo hacen, porque tienes que cumplir un horario laboral de 8, 9 horas, 12 horas, dependiendo a lo que tú se te fue contratado, o que aún así que te contrató por 8 horas y tú tienes que mantenerte mucho más por la carga excesiva que tienes. Entonces, bueno, el reconocimiento de logros, que tampoco lo hacen. En este perfil de puestos, se busca líderes cuando son jefes, cuando está el jefe y de ahí ya tiene a la gente que está a cargo de ellos, pero no se contratan líderes, se contratan jefes. Entonces, cuando existe un jefe, lo que va a buscar es que se cumplan los objetivos sí o sí, no importa cómo, no importa qué tenga que hacer, que tenga que gritar, que tenga que ofender, que tenga que amenazar, que tenga que realizar lo que tenga que realizar con el objetivo de que se cumpla el objetivo por el cual se está midiendo su trabajo y el trabajo de su equipo. Los líderes, pues obviamente manejan de manera diferente, de manera conjunta, de manera ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Esto te está dificultando, ¿qué más? A lo mejor otra persona te puede ayudar en esta situación, otra persona que no esté trabajando, que tenga una menor carga de trabajo, entonces apoyar a las áreas que sí estén teniendo una carga de trabajo excesiva, estar mediando, pero muy difícil se encuentran líderes en las diferentes empresas. Sí los hay, claro que los hay. Se puede ir mediante cursos, mediante ejercicios, se puede ir elaborando esto de ser líder, de pasar de jefe a líder, pero líder es más sencillo cuando es nato. Pero en estas empresas, en muchas de las empresas, pues no existe. Entonces, pues va arrastrando de manera agresiva a todo el equipo y eso también es uno de los factores que va generando este síndrome. Por la selección de vacaciones, que tú puedas seleccionar tus vacaciones, que tú puedas tener días libres y que el empleado se sienta estimulado, valorado. En estadísticas, en la mayoría de las empresas no existe esta valoración, no existe este estímulo de los empleadores que se sientan valorados en la empresa. Muchos sí, a lo mejor desde la manera económica, pero otros no se sienten valorados precisamente, iniciando por los jefes y después por toda la remuneración que las empresas económicamente pues no brindan. Lo que les mencionaba acerca de los síntomas de la sobrecarga laboral, hay que empezar, o sea, el burnout no llega de un día a otro, es paulatino, se va generando poco a poco, hasta que tú ya estás dentro
y pues muchas personas no se dan cuenta porque pues se piensa que estoy cansado nada más, necesito dormir, es que a lo mejor si un día solamente descanso y ya el siguiente día yo estoy súper bien y descansas un día, duermes 12 horas y aún así la fatiga, el cansancio sigue estando. Entonces el burnout no llega de un día para otro, llega de una manera paulatina y inicia con este estrés. Primero inicia con este estrés de la carga excesiva de trabajo, se va generando, se va manteniendo en esta curva que les mencionaba, de estar todo el tiempo arriba, arriba, arriba. Después pasas a la ansiedad, en donde ya tu cuerpo empieza a generar otro tipo de como miedo, comezón, a unas personas les salen ronchas, a otras personas todo el tiempo estar sobrepensando, dolores del estómago, gastritis, empieza como a generar la ansiedad, ya no solo el malestar psicológico, sino ya se va derivando a una sintomatología física en ti. Ya no poder dormir, lo que les decía, dolores de estómago, todo el tiempo estar como gripa, no poder, sí, mantenerte como casi todo el tiempo enfermo de manera constante. ¿Sonó alguna pregunta? No. Sí, hay una sola levantada. Sí. Dice Luis, psoriasis da debido al estrés también. Pues sí, sí se puede, es que depende mucho de tu cuerpo, pero sí, sí puede ser también una de las características. Pero las más visibles son estas como dolor de estómago, el gastritis, la colitis, no tener hambre, no poder dormir a gusto, estas, ¿ok? Bueno, y luego sigue el cansancio, que es en donde ya les digo, ya no es suficiente, o sea, ya a lo mejor todo un día dormiste y aún así el cansancio sigue constante. Ya no es, pues el descanso ya no es de manera adecuada, sino ya todo el tiempo es permanecer cansado en todo el día. Luego viene una insatisfacción. Ya es cuando viene el pensamiento de, sí, sí será como, todo esto sí valdrá la pena estarlo haciendo en el trabajo, o sea, ya no me siento contento, ya no estoy feliz, ya aquí empieza ya también a cambiar el ámbito personal en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo social, en cuanto a las amistades, en cuanto a tus propios hobbies, a las cosas que te hacen feliz, ya empieza a surgir toda esta insatisfacción de no poder ya encontrar algo que te motive. Y entonces ahí viene ya, es uno de los pasos que entra todos estos de manera lineal que ya se estén llevando continuamente, entonces llega el burnout. Y el burnout, la definición es la respuesta de que un trabajador percibe en cuanto a sus ideales y la realidad de su vida laboral. Se desarrolla generalmente lo que mencionaba en los profesionales de ayuda y de interrelación social frecuente. Eso era anteriormente, ahora ya no. Ahora cualquier trabajador, el giro que sea, lo puede desarrollar porque se va generando las mismas características en las diferentes áreas de trabajo, iniciando por las cargas excesivas de trabajo, porque no puedes mantener una vida personal activa, porque todo el tiempo te aborda el trabajo y no puedes realizar otras actividades. También este traslado que realizamos la gente de Ciudad de México, en otras ciudades también, pero Ciudad de México, tú vives en un lugar y para llegar a tu trabajo 2, 3 horas. Y si te toca mucho tráfico, ya te aventaste 4. Entonces, 3, 2 en la mañana, 2 en la tarde, toda tu vida o todo tu tiempo libre que tendrías ahí, se te va en el transporte público. Y el transporte público es meterle otro estrés. Hora pico, un montón de gente, la lluvia pues obviamente extiende mayor. Entonces, todo esto va ayudando a la generación de este síndrome. Son como características que van aumentando que puedas tú generarlo. Entonces, bueno, lo que les mencionaba en español es el síndrome de estar quemado, es una forma inadecuada de responder ante el estrés laboral crónico, presentando una serie de características, conductas y sentimientos negativos hacia la gente con la que el trabajador contacta a diario, así como la sensación de sentirse agotado emocionalmente.
más adelante lo vamos a ver. Aquí, en cuanto a los sentimientos negativos hacia la gente con la que el trabajador contacta a diario, viene una despersonalización. Estos servidores públicos que tú vas a levantar tu denuncia, específicamente cuando se trata de violencia bueno, en general, todos ministerios públicos, cuando también vas a denunciar que te robaron tu casa, que se metieron a tu casa, que te robaron el coche, que en el transporte público te robaron, en cuanto a ya algo de violencia sexual, de violencia de pareja, de violencia familiar. Tú vas y presentas tu denuncia, entonces pues tú vas con todo el shock, con el miedo, saber que tienes que esperarte allí horas para ser atendido porque tú no eres el único que va a levantar su denuncia, y te encuentras con servidores públicos cínicos, déspotas, que lo menos que aparentan es hacia ti es que te quieren ayudar. Este es uno de las características principales de un síndrome, cuando la gente presenta sentimientos negativos hacia las personas que contacta. En el ámbito privado, a lo mejor cuando tu jefe todo el tiempo está así, de manera cínica, agresiva, violenta, ahí hay que definir, porque puede ser que su personalidad sea así o que ya esté dentro de este síndrome. En la psicología clínica, como les mencionaba, aquí entran mucha psicología. La psicología clínica hace una diferencia de los síntomas. Entonces, va haciendo las características de lo que tú vas diciendo que vas sintiendo, y de ahí se hace una diferencia entre si lo que tú tienes es depresión, ansiedad, o lo que ya se tiene es un síndrome de burnout. Ahí se va haciendo la diferencia estructural de la sintomatología que se va presentando. Entonces, bueno, puede ser que tu jefe sí esté ya metido en este síndrome o que su personalidad sea así, ¿no? Pero una de las características de este síndrome es la forma negativa en que se va desarrollando hacia sus pares, hacia la gente con la que convive diario, este sentimiento negativo, una desconexión hacia el otro, cero empatía, cero, pues una manera adecuada de poderse desarrollar entre él y entre la persona que tiene el síndrome y hacia los demás. Entonces, esta es una de las características principales, y esta sensación de sentirse agotado emocionalmente, que nada de lo que haga ayuda a que ya se sienta descansado. Que ya no solamente es físico, que ya es emocional, que ya es un cansancio emocional considerable, y que ya no hay algo que pueda ayudarle a poderle salir adelante. Entonces, esta es, bueno, la forma inadecuada de responder hasta ante el estrés laboral. Pero hay que saberlo separar, que el burnout no es estrés laboral. El estrés laboral, lo que les mencionaba, está en esta curva, todo el tiempo arriba, se va generando, se va generando. Tú, de manera inmediata, tu cuerpo, pues tu persona va a empezar a tratar de solventar, de acuerdo a tus habilidades, a tu personalidad, va a empezar a tratar de solventar este nivel de estrés. Pero cuando ya es demasiado y ya tu cuerpo, tu psique, tu físico ya no puede ayudar a resolver este estrés laboral, entonces ya empieza a generar todas las características que antes mencionamos, el estrés, la ansiedad, la insatisfacción. Pero no es el estrés laboral. Yo puedo tener hoy estrés laboral, que tenga muchísima carga de trabajo, y eso no me va a generar directamente el burnout hoy, sino me lo va a generar conforme a la línea del tiempo. Entonces, eso es importante como diferenciarlo. El hecho de que tengas carga de trabajo es uno de los factores, pero no de primera instancia, porque tu cuerpo lo puede ir desarrollando y poder ir atacando esto. Pero cuando ya es de manera continua, ya es lineal en esta línea del tiempo, ya llevas muchísimos meses así, en algún momento tu cuerpo ya no va a aguantar, y entonces generar este síndrome. A diferencia del estrés, este síndrome se entiende desde el contexto laboral, lo que les mencionaba, todo esto es desde el contexto laboral. Tú puedes tener estrés, ansiedad, pero que no es necesariamente por un cansancio laboral, sino que es por una historia familiar, por alguna pérdida, duelos, algún otro tipo de característica personal, no del ámbito laboral. Pero cuando esto se desarrolla desde el ámbito laboral, entonces sí es un burnout. Lo que les mencionaba, el cansancio inicia como cansancio emocional, la despersonalización, que es cuando ya hay una desconexión entre tus características hacia el exterior. Ya no hay una unión, ya no sientes empatía por el otro, ya no hay algo que te una
de características tuyas hacia el otro. Entonces, pues ya empiezas esta frialdad, este cinismo y una frialdad afectiva. También viene como un bloqueo emocional y viene una reducción de eficacia laboral. Esto, si las organizaciones estuvieran interesadas en poder estudiar este síndrome y en poder desarrollar algún tipo de alternativas para ayudar a sus trabajadores, pues tendrían menos rotaciones, tendrían una mayor productividad, tendrían pues más felices a sus trabajadores, otro tipo de características, pero no. Entonces, esta reducción de eficacia laboral, el trabajador se va dando cuenta que aún estando 15 horas en la oficina, no puede avanzar. Todo el tiempo está distraído, no hay concentración, no hay enfoque entre las características que antes sí hacía, que decía, bueno, es que antes sí podía hacerlo, y ahora me cuesta muchísimo trabajo poner atención a lo que yo ya sabía hacer, de lo que yo hacía en 15 minutos, ahora me tardo 3 horas, y entonces el empleador o la organización, que se le hace más fácil decir, tú ya no estás funcionando, ¿no? Tú ya no estás entregando números, ahí vienen los regaños, ahí vienen las juntas de que no estás funcionando, los números, no te apuras, ya no está siendo funcional, entonces ni siquiera se te tienen a pensar si tú eras antes de un trabajador con características diferentes y al día de hoy ya tienes otro tipo de características y vieran esa diferencia y el por qué se ocasionó, pues pudieran ayudar al trabajador a decir, bueno, ok, ya vimos que hay un problema, pero antes no lo tenías. Entonces, ¿qué sucedió en este transcurso, en esta línea del tiempo de un antes y un hoy, que está haciendo que tú no tengas una eficacia laboral? Y entonces, si se detuvieran a pensar y a elaborar un plan de acción para estos trabajadores, entonces a lo mejor podrían detener este burnout, pero no. Entonces ahí vienen pues los despidos injustificados, ahí viene pues la agresión mucho más, o sea, no es suficiente con todo lo que la persona que tiene este síndrome ya siente, aún así el exterior todavía lo está atacando mucho mayor porque no está siendo productivo. Entonces, este cambio también es una de las características principales que se pueden observar en si tú ya te estás quemando. Desde enero del 2022, lo que les mencionaba, la Organización Mundial de la Salud ya incluye el síndrome de burnout en la clasificación internacional de enfermedades. O sea, imagínense, esto ya empieza a ser una situación de salud pública. La afección pasó de ser descrita como un estado de agotamiento vital que podía estar relacionado a cuestiones personales o familiares al desgaste resultante del estrés crónico derivado del trabajo. Entonces, al ser un problema de salud pública, pues las organizaciones tendrían que estar interesadas en saber cómo lo pueden solucionar, qué pueden hacer para ayudar a los trabajadores de sus organizaciones, porque esto no se hubiera generado si no estuvieran en el trabajo, ¿no? Este síndrome en específico ataca a las organizaciones porque son quienes ayudan a la generación de este burnout a sus empleados. Entonces, pues ya empieza a tener esta clasificación en las enfermedades y lo que se ve a futuro es que en algún momento muchísimas personas ya lo tengan bien clasificado como pues un síndrome que ataca a la mayoría de los trabajadores. Más adelante vamos a ver qué está haciendo nuestro país para atacar esta clasificación, que pues no es mucho, pero pues se está intentando. Entonces, bueno, esto es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que es como un dato bastante, ya lo esté tomando. Hace no mucho vi una incapacidad y decía por desgaste la persona de la que vi su incapacidad y yo dije, ok, o sea, ya el Instituto de la Salud ya también está brindando estas incapacidades por desgaste laboral, pero, o sea, está bien que lo brinde, pero ahí es un foco rojo, ¿no? O sea, que un médico, tú vayas al IMSS y que te esté detectando un desgaste laboral, entonces ya es un foco rojo hacia lo que tú estás sintiendo. Y ya sería como una forma de atención, de verte a ti, de buscar ayuda. ¿Una pregunta?
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y es suficiente en este caso que mencionas, que son 3 días, es suficiente con 3 días de descanso? No, O, porque bueno, hay que ver allí en qué nivel está. Si ya está en un burnout ya demasiado instalado, avanzada. sí, Ajá. exacto, avanzado, 3 días no, o sea, tú puedes estar dormido como oso, invernando, y aún así el agotamiento no se va a ir. Entonces, pues ahí le dieron como la incapacidad, entonces ya no supe si de veras le funcionó a esta persona, pero pues el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene como clasificado el agotamiento laboral como tema de incapacidad. Ok. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, bueno, para la Organización Mundial de la Salud existen tres principales de burnout, que es la sensación de cansancio, agotamiento de la energía, el aumento del desapego mental hacia el propio trabajo o sentimientos de negativismo, cinismo relacionados con el mismo. Lo que les mencionaba, ya no hay una unión, ya hay una despersonalización entre las emociones, entre tus propias emociones y las emociones del otro. Una reducción de la eficacia profesional. Y bueno, los factores de riesgo del desgaste del burnout es que uno de los factores de riesgo son que la carga de trabajo es muy elevada y trabajas muchas horas. Te esfuerzas por lograr un equilibrio entre tu vida y el trabajo. Este punto también es bien importante porque pues todos tenemos familia o pues nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos y este poco tiempo que también brindas hacia tu familia, pues obviamente también genera problemas en casa, también genera problemas en ti, que no estás viendo a tus hijos crecer, en el caso de las personas que tengan hijos, que sus hijos están siendo cuidados por otras personas, que tengan como la angustia de que si ya están bien, no están bien, si los cuidan bien, si no los cuidan bien, que la pareja también esté reclamando que nunca te ve, a lo mejor nada más en la mañana porque tienes que salir de madrugada para trasladarte 2, 3 horas a llegar a tu trabajo y otras 2, 3 horas en regresar y ya llegas de noche. Este esfuerzo de lograr este equilibrio entre la vida personal y laboral es también uno de los factores que ayudan a la generación de este síndrome. Que trabajas en una profesión de ayuda como la atención médica. Al día de hoy lo que les mencionaba ya no es exclusivamente para el área clínica, pero sí pues ayuda más que se genere. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan con el dolor ajeno es complicado porque no solamente trabajas con lo que significa para ti el dolor, sino estar viviendo día a día dolores y dolores y dolores de otras personas. Llega un momento que por salud física, tu cuerpo y tu psique, el cerebro es muy sabio, pero a veces pues lo que él trata es sobrevivir, ¿no? El cerebro va a hacer lo que sea porque tú sobrevivas. Entonces, bueno, lo que genera al estar escuchando todo el tiempo el dolor, es que te despersonalices, que ya no puedas sentir todo el tiempo ese dolor, que ya no afecte en ti estar escuchando todo lo que pues le hicieron a la otra persona, las violencias que recibió, estar escuchando ese dolor continuo de personas, por ejemplo, en las personas que tienen ya fase terminal, que también todo el dolor que genera, estar escuchando a la familia, de poderse despedir. Entonces, es bien complicado estar trabajando todo el tiempo con el dolor del otro, porque también se forma un dolor tuyo. Entonces, no es justificado, pero el cerebro de forma automática va a generar una despersonalización. Que eso no pasa, que por ejemplo, si yo trabajo todo el tiempo con una computadora, ¿no? Sí, o sea, la carga de trabajo va a ser siempre mucha, todo el tiempo me va a generar un daño en la columna vertebral, en los pies, en mis manos, en las muñecas, también hay una lesión en la muñeca que está siendo importante al día de hoy por el mouse y estar ahí tecleando. Olvidé el nombre, pero se te va saliendo el huesito de aquí y también también puede generar artritis, entonces va a generar otro tipo de lesiones médicas considerables en tu cuerpo que no se ocasionaría, obviamente, si no estuvieras 24 horas, 12 horas, 8 horas en la computadora. Pero bueno, las personas de salud, servidores públicos, policías, ministerios públicos, todos ellos, en general médicos, todas las instituciones médicas, pues lo van generando.
como una forma de reacción al cuerpo. Pero eso no es justificado que te traten mal, ¿no? O sea, eso no es una justificación, pero sí es uno de los principales cosas que pasan al estar en contacto continuo con el dolor ajeno. Sientes que tienes poco o ningún control sobre tu trabajo, que lo que les mencionaba, que estás trabaje y trabaje y trabaje y no avanzas y sigues teniendo 20,000 pendientes y no se termina. Los síntomas, pues viene el agotamiento emocional, una despersonalización o conductas negativas, sentimientos de baja realización personal. Este también es importante porque sientes que ya no, pues, que no avanzas, que qué caso tiene, sientes como de, bueno, es que, ¿de qué sirve que esté trabajando todo el tiempo si no hay nada que me motive o una satisfacción importante en cuanto a lo que tú estás realizando al día de hoy? Em, ¿Cómo se produce? El burnout, de lo que les mencionaba, es un proceso continuo en la que la persona poco a poco va perdiendo la energía, el optimismo, la ilusión en su trabajo de diario. Y pues describen 5 fases. Cuando tú estás instalado en el burnout, cuando ya pasaste, vas a pasar estas 5 fases hasta llegar a la última, que es la fase de estar quemado. En unas determinadas fases vamos a ver que todavía puedes como regresar y puedes ayudar, en todas puedes regresar, pero en unas es mucho más sencillo poder hacer un pre antes para poderte sacar de esta fase de burnout. Cuando ya estás en fase de estar quemado, entonces ya hay que buscar una ayuda mucho más profesional, mucho más profunda para que puedas salir de esta fase de estar quemado. Pero bueno, la primera fase es la etapa de entusiasmo, la siguiente es fase de estancamiento, la tercera fase es una etapa de frustración, la cuarta es una etapa de hiperactividad y apatía. Este de hiperactividad apatía puede ser contradictorio, pero ahorita vamos a ver por qué los dos van juntos. Y el último, pues es la fase de estar quemado, cuando ya tu cuerpo, tu mente ya no puede, ya no hay manera como, ya no hay nada que te motive a estar trabajando, ya no hay una motivación personal y ya hay una afectación mucho más profunda en el burnout. Entonces, bueno, la fase inicial, en la etapa inicial, es un acceso a un puesto de trabajo que es habitual, que el trabajador experimente entusiasmo y sus expectativas son positivas. Aquí todavía, pues, aún así, cuando tienes toda esta carga de trabajo, pues, estás motivado, estás como con expectativas positivas, estás en esta fase de novedad, de entusiasmo, ¿no? Seguimos con la fase de estancamiento, es cuando aquí ya la persona comienza a sentirse estancada, ve que sus expectativas ya no se están cumpliendo, que el trabajo ya no está siendo una fuente de realización personal. Aquí también en esta fase hay que tomar en cuenta que cuando uno trabaja, lo que buscas es que estés realizándote en la forma laboral, ¿no? Nosotros tenemos diferentes fuentes de realización personal. Si mi realización personal es formar una familia y la formas, entonces, bueno, ya vas avanzando. Si mi realización personal es tener un buen empleo, unos buenos ingresos y lo vas generando, entonces ahí viene una realización laboral. Y así vamos a buscar de diferentes lados una fuente de realización personal. En el ámbito en específico de cuando ya viene una fase de estancamiento es que ya no te está generando ninguna realización tu trabajo, ya no hay una motivación, ya dices, bueno, pues es que ya no estoy de manera estancada, ya no veo que esto pueda desarrollarme, que esto ya no pueda llevarme a otro lugar, que ya es continuo, que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y yo ya no me siento motivado. Hay gente que, por ejemplo, hacer siempre lo mismo, eso lo mantiene motivado, o sea, eso le gusta, llegar y hacer exactamente las mismas características, las mismas actividades día con día, y hay personas que no, que hoy necesitan hacer una actividad, mañana necesitan hacer otro tipo de actividad, necesitan estar conociendo más, necesitan estar movidos, no estar sentados o estar estáticos. Entonces eso también pues va a depender a lo que al inicio hablábamos de una característica de puesto y de tu personalidad. Entonces, bueno, cuando ya viene esta fase de estancamiento es cuando ya no hay una motivación que te mantenga unido al trabajo, ya no hay ese sentimiento de pertenencia al ámbito laboral. Entonces, pues ya bueno, ya vas diciendo que el esfuerzo personal que estás haciendo en el trabajo ya no te genera ningún beneficio emocional y empiezas a sentir como sensaciones de derrota, sentirte incapaz y empiezan a aparecer síntomas físicos como dolores de estómago y de cabeza. Empezamos con la frase de frustración, estos son muy parecidos el de arriba porque pues van pegaditos.
no van separados, ¿no? No te vas dando cuenta de estas fases, a menos que ya un profesional de salud te vaya identificando en qué fase te encuentras. Pero estos van unidos. Cuando ya viene el estancamiento, pues viene ya la frustración. Entonces, esta fase ya empieza al inicio como de mayor, de este síndrome de burnout. Entonces, esta fase de frustración ya empiezas a cuestionarte si el esfuerzo personal o el desempeño del puesto de trabajo es importante para ti. Si existe aquí todavía puedes encauzar el malestar hacia iniciar otra vez a la fase de entusiasmo, pero por falta de recursos personales y organizacionales pueden guiar a una fase de apatía, que es la siguiente. El trabajo ya no tiene sentido para ti, aumentan los síntomas psicosomáticos, que esto desde la psicología es cuando ya tu cuerpo te va diciendo que algo no está funcionando bien. Lo que les mencionaba, el cerebro es muy sabio y él va a buscar la manera en que tu cuerpo lo saque. Cuando tú estás estresado y no logras expresarlo en palabras, no logras sacarlo de alguna u otra manera, de manera física, lo va a ir desarrollando tu cuerpo, entonces van generando síntomas psicosomáticos, que es las ronchas, el dolor de garganta, la enfermedad, se va desarrollando principalmente en enfermedad, colitis, todos estos tipos de factores lo va generando el cuerpo cuando ya no hay manera de que tú lo estés sacando, cuando no lo estás hablando, cuando no lo estás desarrollando, lo estás guiando hacia otro lado para que vaya saliendo de ti y se esté quedando en tu cuerpo, entonces lo va a sacar en enfermedad. Entonces se produce un descenso de la motivación, un incremento de agotamiento emocional y aumenta la falta de realización personal. Aquí ya es más de, pues no, ¿qué hago aquí? O sea, no, por más que hago, no puedo. Mis jefes no ayudan, todo el tiempo me están molestando, que los números, si yo estoy aquí 24 horas y aún así no lo puedo sacar, o ya lo termino y ya me dan más trabajo y otros no trabajan, la carga de trabajo es únicamente para mí, mis compañeros, ellos no están haciendo nada, todo el tiempo están haciendo otras cosas libres y yo todo el tiempo estoy aquí metido en el trabajo, en la computadora y no avanzo, ¿no? Entonces aquí ya viene esta etapa de frustración, de ya no sentirte pues feliz, contento con lo que se está realizando. Y cuando ya pasas de esta fase, pues viene la fase de hiperactividad y apatía. Primero, pues empiezas con toda esta hiperactividad de querer sacar el trabajo de la forma más rápida, pero cuando te das cuenta que esos esfuerzos no son suficientes, entonces ya empieza la apatía, ya no te importa, ya no hay manera de querer avanzar, y dices, ay, pues ya, hoy ya no lo saqué, mañana tampoco lo voy a sacar y ya háganle como quieran, ¿no? Entonces ya viene esta apatía hacia tu trabajo, ya no hay motivación, ya no hay motivación hacia lo que estás realizando y viene esta fase de apatía y aumenta pues mucho mayor el agotamiento emocional. Viene un colapso en cuanto a tu persona y a distanciarte de forma laboral, empiezas a endurecerte afectivamente con métodos de afrontamiento a sus sentimientos de baja realización y agotamiento, y aquí entra la despersonalización. Cuando ya no hay manera, ya no hay forma de controlar entre lo que está sucediendo del exterior y tú, viene una despersonalización, lo que les mencionaba, ya eres cínico, ya eres grosero, ya eres frío, ya eres distante entre tus pares, entre tus jefes, ya es como, no, pues sí, está bien, hazle como quieras. Ah, sí, ya se tardó en servidores públicos. Ah, sí, ya se tardó aquí 5 horas, pues espérese más porque yo ahorita me tengo que ir a comer y hágale como quiera, ¿no? Y no, pues ya hay cambio de turno y yo ya no voy a trabajar nada, entonces pues hágale como quiera, si se quiere quedar, aguante, y si no se quiere quedar, pues entonces váyase. Ya viene todo esta fase de despersonalización cuando ya llegamos a esta fase de hiperactividad. ¿Y qué sucede? ¿Por qué sucede esta despersonalización? Pues porque viene una baja de realización personal y un agotamiento emocional ya considerable. Y tu cuerpo, pues obviamente ya la manera más adecuada que va a tener de afrontamiento es generarte esta despersonalización. Y entramos ya a la fase de estar quemado. Cuando ya estás en esta fase, es cuando ya experimentas sentimientos de una magnitud de estrategia que ya no hay manera de poder salir. Es dejar el puesto de trabajo, pedir traslados, cambiar de trabajo o seguir en esta situación laboral. Seguir en esta situación laboral pues te va a mantener mucho peor de lo que ya tú estabas.
Cuando aquí, en esta fase de estar quemado, aún y cuando tú dejes de trabajar, pidas cambio de trabajo, como tú ya vienes con esta fase, aún y cuando estés en otro lugar, va a ser exactamente lo mismo. Sí puede ser, sí puede ayudar, porque en una parte sí puede ayudar, cuando el problema es, por ejemplo, el jefe o tus compañeros, o la carga de trabajo, que tú estés en un área, que la carga de trabajo sea demasiada y que tú pidas un cambio hacia un área de trabajo que sea mucho menor, bueno, entonces podría ayudar y auxiliar a que puedas empezar a salir de esta fase de quemado, pero cuando pides el cambio y aún así, y tú ya tienes incrustado en ti este síndrome, y pasas al otro, vas a ir junto con la maleta, o sea, vas con la maleta, vas tú junto con tu síndrome al nuevo puesto, al nuevo lugar, y entonces si tú ya llegas a una fase de despersonalización, ya ni siquiera te vas a lograr tener amigos en el nuevo lugar porque tú ya vas con esta fase de cinismo, de frialdad, de estancamiento emocional, entonces ya ni siquiera vas a poder hacer amistades con estas nuevas áreas, con este nuevo jefe, entonces pues ahí dependerá mucho como de la situación o del nuevo puesto, pero lo más seguro es que si aún y cuando tú cambies de trabajo, renuncies, tú ya tienes estancado este síndrome y hay que buscar ayuda. En esta fase ya hay que buscar, bueno, en todas las fases, pero en esta sí o sí pues hay que buscar una ayuda ya de psicología y más adelante vamos a ver qué podrías ir haciendo mientras. Entonces, bueno, aquí yo les voy a hacer unas preguntas. Si en alguna de estas preguntas ustedes están marcando que sí, pues entonces podría ser, no, aquí no es como, no quiero que sea como Google, que sientes un dolor y que dices, sí, ya lo tengo, ¿no? No, sino es como estarte checando tú también, pues esta historia laboral, tú cómo iniciaste en tu empresa y cómo has ido avanzando y si hay cambios significativos en el ámbito emocional que necesites estar evaluando porque a lo mejor pueden ser otras características y no específicamente el síndrome, pero sí es como foquitos estar poniéndonos atención cómo estamos desarrollándonos en nuestro ambiente laboral. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿te has vuelto cínico o crítico en el trabajo? El siguiente, ¿te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar? Aquí, cuando tienes problemas para empezar, como ya todo en Internet, lo que les mencionaba, ya tienes algo y dices, sí, tengo esto. Entonces, cuando ahí tienes problemas para empezar, muchos se diagnostican que tienen déficit de atención, el trastorno de déficit de atención. Esto obviamente es completamente diferente, por eso hay que hacer el cuadro diferencial. Los psicólogos clínicos hacen este cuadro diferencial para saber en dónde estás, si es un burnout, si es un trastorno de déficit de atención o estás en otro lugar, ¿no? Hacer esta característica diferencial. Pero aquí también se confunde, dices, no, es que sabes que ya no me concentro, ya no, y vas a internet y te dicen, es que tienes estas características, es déficit de atención. No, a lo mejor lo más seguro es que estés en un proceso de síndrome de burnout. Entonces, bueno, tienes problemas para empezar el trabajo, te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes, te falta energía para tener una productividad constante, te resulta difícil concentrarte, tus logros no te dan satisfacción, te sientes desilusionado con tu trabajo, estás usando la comida, drogas o el alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir. Este también es importante porque eh, en servidores públicos aumenta la ingesta de alcohol. Entonces, esto también es como una manera de quererte sentir mejor, como esta desconexión a tu trabajo, a decir, es que me quiero olvidar de todo, y entonces pues, voy a una copita, voy 2 copitas y ya, ¿no? También eso se da en el ámbito privado. Si estás aumentando como la ingesta de alcohol, de drogas o de comida, también es un foco importante que evaluar. ¿Has cambiado tus hábitos de sueño? Esto, a veces bueno, en el sueño hay unas partes que se llaman REM. Entonces, sí, REM, sí, en el REM es cuando ya vienes en un sueño muy profundo y es en el momento en que el cuerpo descansa. Entonces, cuando el cuerpo descansa, tú puedes dormir bueno, lo que nos dicen es que tenemos que dormir 8 horas, ¿no? Pero si tú duermes menos, pero tuviste estos REM, entonces tú vas a amanecer pues descansado, activo, contento porque llegaste al sueño profundo. Aquí cuando han cambiado tus hábitos de sueño es que puedes estar dormido, pero no estás dormido.
que dices, es que sabes que me dormí 8 horas, pero me siento agotadísimo, o sea, no descansé. Eso también es un cambio de hábito de sueños. Y bueno, si todo el tiempo has sufrido de insomnio y al día de hoy lo tienes, bueno, entonces no ha existido un cambio. Pero si siempre duermes bien, no había existido problemas en cuanto a tu sueño, y de repente duermes, pero aún así amaneces más cansado que cuando te dormiste, entonces este es también pues una llamada de atención. Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas. Ese también es una de las cosas importantes. ¿Por qué es posible? Una de las causas posibles del agotamiento laboral es una falta de control, porque es la imposibilidad de influir entre las decisiones que afectan a tu trabajo, como tu horario, tus tareas o tu carga de trabajo, y puede ocasionar un agotamiento laboral. La falta de recursos que necesitas para hacer tu trabajo puede ser otra causa. Lo que les mencionaba, o sea, yo me apuro y a lo mejor en 3 horas yo acabo. Cuando inicia la pandemia y nos mandan a todos, no sé si ustedes también los mandaron a su casa a hacer home office, nos mandan a home office, hubo unos estudios en donde decían que éramos más productivos, porque precisamente pues estabas en tu casa, tú decías, bueno, en este tiempo me voy a enfocar para que apurarme rápido porque tengo que estar atendiendo a los niños o la tarea o bla, bla, bla. Y entonces fueron un poco más flexibles en algunos, porque en otros aumentó la violencia, en otras áreas pues aumentó también estas características de burnout, pero en otros ayudó a que fueras mucho más productivo, que decías, ¿sabes qué? Le voy a dedicar 3 horas, pero 3 horas bien, y me voy a apurar a realizarlo. Y ya entregabas tu información, tus productos, y los demás tiempo lo tenías libre, y no te estaban como los jefes ahí, ¿no? Molestando, que te ven que estás tantito descansando y parece que no estás laborando, y entonces te mandan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta falta de control que se tiene a los horarios, pues también es una de las causas que afectan. Las expectativas laborales poco claras. Si no tienes claro el grado de autoridad que tienes o lo que tu supervisor o otras personas esperan de ti, es probable que no te sientas cómodo en el trabajo. Cuando te dicen, ok, mira, tus actividades van a ser estas, y están bien claras. Tú vas a dirigir a este equipo de trabajo, o tu jefe va a ser y tú vas a estar desarrollando estas actividades. Tú vas a saber, no sé, hay unas empresas que trabajan por semanas. En esta semana tienes que entregar todos estos productos o todos estos avances o juntas o lo que sea, y nos vemos el viernes para una junta semanal, y entonces se evalúa qué tanto se cumplió o no se cumplió. Pero hay otras empresas en donde te dicen, bueno, ahí está la computadora, y ni siquiera te capacitan. Si llegas a un puesto nuevo, no te dicen, oye, pero estas van a ser, tus empleados ni siquiera te presentan con tu equipo de trabajo. Entonces, pues tú andas ahí como que, bueno, el nuevo, y yo no sé qué actividades voy a realizar, y pues la gente que le dura, sin saber qué hacer, pues bueno, ahí está. Pero cuando ya llega un punto en donde tú ya no tienes bien claro estas funciones, que dices, bueno, estoy aquí y yo ya no sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, si esperan más de mí, si no, y no hay nadie que te diga las cosas claras, entonces aquí también empieza uno de las expectativas laborales poco claras. Entonces, si ya tú dices, bueno, esto ya no me está gustando, pues ahí viene la renuncia, y para la organización, pues viene esta rotación, porque ya lo que te buscó, en lo que te encontró, y de repente pues ya tú te vas porque no hay estas funciones claras de tu puesto, pues entonces ambos pierden, tú porque tienes que buscar otro trabajo, o ya encontraste otro trabajo, y la empresa para buscar a la persona de tu puesto. Una dinámica disfuncional del trabajo. Aquí también es bien importante, porque es cuando alguien en tu trabajo te está acosando, te está molestando, ya están tus compañeros, tus colegas, tu jefe directamente sobre de ti, y esto puede aumentar el estrés laboral. Hay algo en el ámbito organizacional que se llama moving, que es como el bullying en niños, pero aquí en el ámbito laboral se llama moving. Cuando tu jefe, tus compañeros todo el tiempo están molestándote, te están molestando y te están agrediendo, ya sea violencia física, ya sea violencia verbal, ya sea violencia psicológica, con lo que les mencionaba, que te estén amenazando, que te van a correr, que te estén agrediendo, que tu jefe ya esté avanzando a los gritos, a la agresión física. En caso de
de jefes de mujeres, pues el acoso sexual, que eso está aumentando muchísimo en el ámbito laboral. Bueno, no es que está aumentando, sino más bien que ya está siendo visible el acoso sexual de pares o de jefes, y que todo el tiempo esté así, todo el tiempo, y que tú no puedas renunciar porque pues necesitas el trabajo, porque tienes deudas, porque puedes otra vez volver a conseguir, porque en este momento no puedes hacerlo. Entonces, que todo el tiempo estén molestándote de alguna otra manera, eso también afecta. El moving, ese hay que tener mucho cuidado porque se desarrolla en el ámbito laboral, y eso también afecta la personalidad y la personalidad a las personas agredidas, no solamente del trabajo, sino también de la psique. Entonces, eso pues es importante estarlo evaluando, estar checando, pues buscar la manera de denunciarlo. En cuanto a tus jefes, subirlo a recursos humanos, si no te escuchan ellos, pues estarlo pues atacando, porque esto al día de hoy sí es una situación importante que están recibiendo las organizaciones y que no se tiene conocimiento. Hay unas empresas que tienen como su línea ética en donde tú puedes llamar y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Que estoy recibiendo agresión por parte de mi compañero de trabajo, estoy recibiendo acoso por parte de mi jefe, no sé qué hacer, lo puedes hacer de manera anónima, hay unos buzones, pero hay otras empresas que no lo tienen. Entonces, ahí habrá que ver cómo te puedes comunicar para que sepan que la estás pasando mal, y que eso, pues sí es un área importante que evaluar en el ámbito laboral, porque sí está sucediendo, y ya se puso pues esta palabra que les digo que se llama móvil, para evaluar a todas estas personas que están recibiendo agresiones dentro del ámbito laboral. Entonces, de alguna u otra manera, pues tendrías que estar denunciándolo en tu trabajo y acercándote a las diferentes áreas para poder que exista un tipo de castigo o algún tipo de junta o algo que te pueda auxiliar a pues atacar estas agresiones que tú estás recibiendo. Los extremos de actividad. Cuando el trabajo es monótono o caótico. Esto es lo que les mencionaba, la curva de trabajo, que tiene que ser pues poco, mucho. Cuando es monótono, lo que les mencionaba, hay personas que les encanta la monotonía, que dicen, mira, yo estoy perfecta que haga siempre exactamente lo mismo. Hoy hago esto, mañana hago lo mismo, y pasado mañana lo mismo. Y estas personas son funcionales en este tipo de trabajos, pero si tu personalidad, tus características no ayudan a que a ti te funcione un trabajo monótono, entonces esto también puede ser un causante de que puedas llegar a este síndrome. La monotonía, que siempre se haga exactamente lo mismo, que no haya otra cosa que hacer más que lo mismo día con día, y que no veas como un avance o un avance o una actitud de superación dentro de tu mismo trabajo. Entonces, pues a muchas personas pueden serles funcional, por eso los perfiles de puesto, y a otras personas decirles no. Entonces, si tú pones una persona que es activa, que todo el tiempo necesita estar haciendo trabajo, que le encanta estar investigando, estar creando, y tú lo metes a un trabajo monótono, pues te va a renunciar, o si se mantiene ahí, pues puede generar este síndrome. Por eso la importancia de esta psicología organizacional, de crear estos perfiles de puesto, para que nuestra personalidad, todo se vaya acoplando a este perfil de puesto, y entonces ambos, la organización y yo, funcionemos de manera correcta. Y la otra, que sea demasiado caótica, que todo el tiempo esté en estrés, y no llegue un momento en donde yo tenga tranquilidad, que sea, que no tenga reglas claras, que mi jefe no me ayude, que no sea buen comunicador. Ese también es importante, porque los jefes, muchos jefes ni siquiera pueden pronunciar de manera adecuada lo que esperan de ti en el día, ¿no? Entonces, él te da como a entender lo que él quiso decir en palabras, y obviamente cuando te llega a ti la información, tú dices, bueno, yo entendí que esto es lo que quiere decirme. Y ya cuando viene el fin de la jornada y te dice, y tú entregas tu trabajo, y tu jefe te dice, es que eso yo no te pedí. Ah, bueno, existe una mala comunicación. Muchos de los trabajos lo que hacen es generar correos, ¿no? Llenarse de correos, pero pues a veces es mejor, porque allí en el correo queda de no, sí, mira, a mí me lo pediste así, y entonces si tú no lo querías así, bueno, no fue mi situación, sino una
mala comunicación de tu parte y no es una situación mía, ¿no? Entonces, ese también, en las organizaciones es bien complicado porque trabajas con personalidades completamente diferentes y cuando tú tienes tus jefes y que no sepan comunicarse, pues genera todo un problema dentro de toda el área. Pero ahí también volvemos a lo mismo, la psicología organizacional, recursos humanos, qué personas están contratando, qué características están contratando de persona que si necesitan un buen comunicador y están contratando a alguien que no lo es, pues todos los problemas que se generan. La siguiente es una falta de apoyo social, que te sientes aislado del trabajo y en tu vida personal puedes sentirte cada día más estresado. Lo que veníamos hablando, cuando no hay esta unión, esta satisfacción en ambas áreas, porque somos ambas áreas, somos muchas áreas, el ser humano somos muchas áreas. El trabajo, pues obviamente porque te genera un ingreso, porque con eso pues puedes comer, puedes vestir, puedes ir al doctor, y el otro tu vida personal, en donde ahí entran tus hobbies, entra tu familia, entran tus amigos, entra tu pareja, entran tus hijos, entran tus como visiones de manera personal que van bien separadas de tu ámbito laboral. Entonces, cuando no hay esta unión, cuando ya no viene esta balanza entre tu trabajo y tu vida personal, pues es una de las cosas que empiezan a afectar en ti de inicio y de ahí pues generar este síndrome. El desequilibrio entre, bueno, es parecido entre la vida, entre tu trabajo y la vida personal, que pues tu trabajo te absorbe el 100% de tu tiempo y que tú ya no tienes más tiempo para hacer otras cosas con otras personas y que ahí te quedas estancado. Y empezamos con las consecuencias del agotamiento laboral. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues el estrés excesivo, una fatiga, el insomnio. La fatiga, bueno, el insomnio es súper importante porque el ser humano necesita dormir. Si tú no empiezas a dormir, puedes empezar a generar trastornos importantes de la personalidad. Alucinaciones, ya sean auditivas, ya sean visuales, sensoriales, porque tu cuerpo necesita un descanso. Entonces, el insomnio, cuando tú no duermes muchos días, o sea, el no dormir te puede llevar hasta la muerte, o sea, tan importante que es dormir y descansar. Entonces, cuando empiezas a no dormir y a no dormir, es importante acudir a un médico para que te obligue a dormir. Y bueno, ahí viene ya también la psiquiatría, que te dan medicación para que tú puedas dormir, este medicamento controlado, porque tu cuerpo sí o sí lo necesitas hacer, porque si no te va a llevar a la muerte. El no dormir ocasiona la muerte. Entonces, ¿qué tan importante es el sueño? Y aquí también si el insomnio ya está siendo demasiado, pues buscar una ayuda médica y una ayuda psicológica para ver, porque primero hay que separar, a veces el insomnio se puede llevar a una característica psicológica, entonces ir a terapia, y de ahí, si no es una cuestión psicológica y es una cuestión médica, ya sea cerebral, neuronal, nuestro cerebro está formado por neuronas, por neurotransmisores, y entonces ellos van ayudando a que el funcionamiento del cerebro vaya siendo adecuado, y de ahí, pues todo nuestro cuerpo. Entonces, si hay una falla de neurotransmisores, entonces, bueno, una medicación no es es algo físico, algo neuronal, y se puede solucionar con medicamento, pero si es algo ya de este ámbito, de un agotamiento emocional y que eso te está generando el insomnio, que es como consecuencia del insomnio, pues buscar ayuda terapéutica. Pero ahí, cuando tú estés dejando de dormir, sí es importante buscar una ayuda para que obliguen a tu cuerpo a descansar. Viene la siguiente, la tristeza, el enojo, la irritabilidad, que todo el tiempo estás triste. Aquí también es lo que le mencionaba, estas diferencias que hace el psicólogo clínico, porque la tristeza, si no es del ámbito laboral, pues ya es es una depresión en ambas, pero la generación pues fue diferente. Entonces, cuando ya viene una tristeza, puede generarse una depresión, y eso también, pues a veces tienes que llegar hasta medicamento. Buscar por qué está generando esa tristeza, de dónde está surgiendo esta tristeza y atenderla. El enojo, que todo el tiempo estás enojado, todo el tiempo, no hay un momento feliz en ti, que tú ya eres un ser enojado 24 horas, que te levantas enojado. Entonces ahí viene también
¿Contra quién desarrollas ese enojo? Primero contigo y después con tus pares, ¿no? Ya sea con tu familia, con tus hijos, y ahí vas generando otras consecuencias, que no solamente desde el ámbito laboral, sino que ya te estás llevando todo eso a tu casa y entonces ya puede existir la violencia familiar, la violencia hacia tus infantes, hacia ti mismo, hacia los vecinos y que a lo mejor en alguna pelea pues también te lleve a la muerte porque el otro te haga mayor daño y pues te ocasione la muerte, y, no, y todo inició por este agotamiento laboral y la irritabilidad que todo el tiempo estás como que no te aguantas, es de, ay no, ya me molesta que esté hablando mi vecina, ay no, es que ya viene aquí mi jefe y otra vez ya viene a molestar, que ya no soportas como el contacto hacia el otro, eso también es una de las causas importantes, el consumo adecuado de alcohol y sustancias, esto también puede ocasionarte una enfermedad cardíaca. Cuando viene el estrés laboral, una de las características físicas que más se ve es los daños al corazón, porque tu corazón está bombeando de más todo el tiempo, entonces está trabajando horas extra tu corazón y se puede como pues también agotar o tapar por una mala alimentación y pues generarte una enfermedad cardíaca o llevarte un paro cardíaco y de ahí pues ya también la muerte. Una presión arterial alta, una diabetes tipo 2 y una vulnerabilidad a las enfermedades colitis, gastritis y de ahí pues si no son atendidos a situaciones mucho más delicadas. El burnout para el trabajador, vamos a dividirlos, las consecuencias que desarrollan. El primero son trastornos de conducta, que viene una descontrol de impulsos, trastornos alimentarios y agresividad. Esto descontrol de impulsos es cuando no hay un nivel, o sea, que pasas del enojo a la felicidad o a la tristeza o a la, irritabilidad, que ya no viene de forma adecuada, sino que ya todo el tiempo estás desarrollando diferentes sentimientos inadecuados en ti, que ya no hay, que hay este descontrol. Trastornos alimentarios, ya sea que estés ingiriendo más alimentos de lo normal o que estés dejando de comer. Cuando viene el estrés, unas personas empiezan a comer más, atascarse, y entonces ahí viene también el aumento de peso, a lo mejor generar un daño en triglicéridos, triglicéridos altos, u otros se les quita el hambre, no tienen ya hambre y dejan de comer y a lo mejor ya dices, bueno, es que no he comido hoy en todo el día, pues ya me voy a comer como una torta, a lo mejor ni siquiera comes bien y solamente una vez al día porque no te da hambre. Entonces vienen estos trastornos alimentarios que eso también hay que tener cuidado porque pueden llevar también a unas consecuencias de salud importantes. Y la agresividad, esto es importante porque pues todo el tiempo estás con ese sentimiento de defensiva por esta despersonalización, pues, no, sí, lo que sea, y estar todo el tiempo agresivo, no solamente contigo, sino con tus pares, desde el ámbito, lo que les mencionaba, desde el ámbito laboral, estar enojado con todos, con todo mundo, con tus clientes, con tu jefe, si tienes gente a tu cargo, con tu gente a cargo, con tus compañeros, con tus vecinos. Entonces, todo el tiempo estar de manera agresiva y contestando de manera agresiva y que esto, pues, si lo vemos como de manera diferencial, pues ojalá se quedara solo en el trabajo, pero no, eso se va a casa. Entonces, esa agresividad, pues también con tu familia, con la gente que convive contigo, estarlo llevando todo el tiempo y pues los daños que puedes estar ocasionando a terceros. Trastornos emocionales, ahí empieza lo de la baja autoestima, cuando ya no te sientes bien contigo, cuando ya no ves en ti alguien importante, cuando el amor propio empieza a bajar, cuando dices, bueno, es que no soy suficiente, el trabajo pues no me está llenando, me siento fracasado, me siento inútil, ya no soy el mismo, entonces empieza toda esta baja autoestima y de ahí puede generar depresión, que es una tristeza, la depresión. Todo el tiempo es importante que tengamos todo, o sea, que no todo el tiempo vamos a estar felices, porque entonces también serías maniático si todo el tiempo estuvieras feliz.
Si todo el tiempo estás triste, entonces, bueno, ya viene una fase de depresión. La tristeza y las emociones deben de estar fluctuantes, deben de estar en ti continuamente, pero no de forma excesiva. Cuando ya alguna emoción está en tu ser de forma excesiva, entonces ya ahí es un foco rojo que hay que atender. Entonces la depresión es cuando ya es una tristeza continua, ya es una tristeza de siempre, 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 siempre sentirte triste, entonces entras en una depresión, pero como consecuencia de esto laboral. Viene ansiedad. La ansiedad, pues todo el tiempo es sentirte como nervioso, como ansioso es como con tus manos sudorosas, como pensando que algo va a pasar y que no sabes qué va a pasar, que dicen, es que siento que algo me va a pasar, pues a lo mejor, a lo más seguro es que a lo mejor tengas ansiedad. Es una como de las características. Y la ansiedad, pues el cuerpo es una de las características que somatiza más el cuerpo, que genera más daños en el físico, que lo que les mencionaba, daños en el estómago, colitis, dolores en la cabeza, cefalias. Cuando tú no tenías migrañas, cuando tú no tenías dolores de cabeza y de repente ya empiezas a tenerlas a niveles de migraña, entonces seguramente empezó desde la ansiedad. El déficit de atención y concentración, lo que les mencionaba. El déficit de atención como trastorno es otra cosa, pero aquí en los trastornos emocionales empiezas a tener a esto, que no te concentras, que por más que estás enfocado, no generas avances, entonces empiezas a tener una déficit de atención y concentración y con eso una baja productividad. Y ahí, pues los empleadores deberían de estar viendo eso, de que si tú eres productivo y de repente de un tiempo acá ya no lo eres, entonces ver por qué está sucediendo eso, pero pues en la mayoría de las empresas no les interesa saber por qué, simplemente es de, ay, no, ya, te estás flojeando todo el tiempo y no estás entregando números, entonces pues trabaja más horas, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciarlo. Los psicólogos clínicos pues hacen este cuadro diferencial, pero sí es una de las situaciones importantes esta déficit de atención. Síntomas físicos, pues alteraciones gastrointestinales, cefalias, migrañas, trastornos cardiovasculares, trastornos del sueño. Síntomas conductuales defensivos, la negación de la realidad o a las emociones. Cuando yo digo, no es cierto, yo estoy bien, o sea, que tus familiares o tus compañeros te digan, oye, es que ya todo el tiempo estás enojado, todo el tiempo, ya, así no eras, ¿qué te pasó? Y tú, ay, claro que no, yo sigo siendo igual, yo sigo siendo el mismo. Entonces viene esta negación, no te das cuenta que tú ya no eres tú, aunque sepas que ya no eres tú. Es ahí como raro porque este mecanismo de defensa de negación nos hace negar lo que en realidad está sucediendo, lo que estamos viendo en nuestros ojos, nos hace decir, no es cierto, no está pasando, no está pasando. Entonces, bueno, viene esta negación de la realidad de las emociones, la ironía, el cinismo, este es un factor bien importante que podemos ver en personas con síndrome de burnout, que son cínicas contigo, con sus compañeros de trabajo, el cinismo, la frialdad afectiva y la deshumanización. Y esto pues es una parte importante que hacer, porque si tú ya estás en esta parte de deshumanización, pues tampoco está bonito estar no sintiendo nada, simplemente estar pues este aplanamiento afectivo de no sentir nada, que obviamente es un mecanismo de defensa para sobrevivir, lo que les mencionaba, tu cerebro va a buscar la manera para que tú sobrevivas, pero cuando tú estás ya en esta fase de deshumanización es como si tú fueras dos personas en uno, una que bloqueó, entró otra y bloqueó completamente la emoción, ya tú solamente eres puro razonamiento y entre comillas, puro razonamiento, puro pensar y ya nada de sentir. Entonces aquí pues la importancia de asistir a una atención psicológica para que te logren sacar y empezar a unir tu cerebro, el razonamiento con la emoción. Las consecuencias para la empresa, si tienen a personas con burnout, pues el abandono a la organización, una rotación laboral, una insatisfacción laboral y una pérdida de motivación. La rotación laboral, ahí ya habrá que ver y estudiar la empresa, porque si la rotación laboral es porque porque te mienten, porque te dicen, bueno, te voy a pagar esto y todo, y de repente ya entras y no es lo que te dijeron, entonces, bueno, ya renuncia la gente y se va, y contratan a otro y a otro y a otro. Si esta rotación laboral es porque la empresa miente,
en cuanto a la oferta laboral, bueno, esa es una característica, pero si su rotación laboral es porque está quemando a la gente que ingresa, pues eso tendría que ser también evaluado a estas empresas, pero pues no hay un tipo de, bueno, adelante vamos a ver, hay un tipo de evaluación que hacen a las empresas, pero que está ahí medio no bien planteado para de veras ocasionar algún tipo de consecuencia, ya sea monetaria o ya sea que le quiten algún tipo de permiso o algo, porque está generando a las personas este síndrome. Entonces, ahí habrá que ver y estudiar por qué la rotación laboral. Pero bueno, esta rotación laboral es también una de las características que está generando el burnout en las empresas. Y pues que abandone la organización, que yo no me sienta contento, que no me esté realizando laboralmente y que por eso decida irme, y pues una pérdida de motivación. Esta insatisfacción laboral y pérdida de motivación, hay gente que sigue trabajando en su empresa sintiendo esto, pero pues ahí ya habrá que ver por qué no, por qué uno se queda. Y la mayoría de las veces es por la situación económica, ¿no? Que dices, bueno, pues es que me pagan bien, pues puedo aguantar más y ahí te quedas. U otra, te pagan mal, pero pues por ahorita no puedes quedarte sin trabajo porque tienes que mantener a toda una familia y decides quedarte. Entonces, esto es importante también verlo porque hay gente que puede estar en su trabajo y estar sintiendo esto. Y pues venimos cómo manejar si tú ya estás en un burnout, en un agotamiento laboral. Evalúa tus opciones. Aquí es importante de manera, primero, platicarlo con tu supervisor, con tus jefes, con recursos humanos. Platicar qué pueden hacer, estoy sintiendo que es demasiado la carga de trabajo, pues ayúdenme, ¿no? Y entonces llegar como unos tipos de acuerdos para ver si se puede cambiar o mediar. Si aún así hablando, y no deciden que no te van a ayudar, que no hay manera de ayudarte, entonces pues hay buscar otro tipo de situación, seguir continuando o buscar algún tipo de trabajo, otro tipo de trabajo y saber qué puedes hacer o esperar, ¿no? Allí y alcanzar estos compromisos. Si sí te ayudan, si deciden, ok, sí, vamos a ayudarte, que vamos a hacer esto, pues a llegar a acuerdos, llegar a expectativas y qué soluciones te pueden ofrecer ellos como empresa. La siguiente es buscar apoyo, que te comuniques con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus seres queridos eh, y buscar el apoyo de ellos y cómo poder sobrellevar esta situación, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Muchísimo trabajo, yo me siento esto, estoy sintiendo todo esta emoción, ¿cómo puedo ayudar? Pues hablarlo primero con la gente de a tu alrededor y de esa manera que ellos de manera social de manera conjunta pueden ayudarte a ti a este agotamiento laboral. Y tener acceso, lo que debería de existir es un acceso a programas para los empleados pero pues también ahí no, a veces no existe. Adelante vamos a ver una norma que lo que busca es como ayudar y auxiliar a las personas trabajadoras, pero lo que les digo ahí tiene como pues medias fallas o ausencias para poder castigar a estas empresas y que realmente se generen algo a favor de los empleados. Entonces, bueno, buscar este tipo de apoyo, probar hacer alguna actividad relajante, ya sea yoga, meditación, tai chi, correr. Por ejemplo, por ejemplo, de manera personal, yo, mi actividad relajante es correr. Entonces, si yo lo realizo, pues como que con eso ya me canso y yo ya puedo descansar adecuadamente cuando siento que estoy estresada. Entonces, buscar tú qué actividad relajante, a lo mejor para ti una actividad relajante es ir al cine. Ok. O una actividad relajante es estar en tu sala con tus hijos, tu familia, viendo una película. Bueno, esa es tu actividad relajante. Entonces, buscar una actividad relajante en ti para esa hora dedicarle, separarte de tu trabajo, separarte del celular y enfocarte únicamente en esa actividad que para ti es considerado relajante. Haz algo de ejercicio. Normalmente, bueno, nos dicen los médicos que hacer media hora de ejercicio diario es bueno, de 15 a 30 minutos, lo que tú quieras hacer, pero de 15 a 30 minutos hacerlo, y eso ayuda a minorar el estrés, pero lo que les mencionaba, pues si no tienes tiempo, pues difícilmente vas a realizar una actividad física, pero lo adecuado es que estés realizando algo, aunque sea de 10 minutos, una actividad física diaria. Duerme un poco, el sueño restaura el bienestar, pero aquí lo que les mencionaba, si tú duermes 12 horas y aún así no es suficiente, entonces buscar una ayuda psicológica médica para que
puedan ayudarte a descansar. Una atención plena, que es el acto de concentrarse en tus flujos de respiración, estar consciente, percibiendo lo que tú estás sintiendo en ese momento, sin juicio, no estar pensando otras cosas más que regresar a ti, estar viendo cómo estás respirando, qué estás pensando, qué estás sintiendo en ese momento, tomarte como un tiempo para ti y después pues ya retornar al ámbito laboral y ya. ¿Cómo puedes prevenir y afrontar el burnout? Bueno, estas son similares. Unas estrategias individuales son las técnicas de autocontrol emocional. Esto son paquetes desde el ámbito terapéutico, psicológico, para frenar el ámbito, el malestar emocional. Entonces, bueno, lo que se dice aquí son técnicas de reestructuración cognitiva, aprender a rebatir los pensamientos negativos y cambiarlos por unos más racionales, cuando ya estés como en esta fase de despersonalización. Técnicas de habilidades sociales, cuando lo que les mencionaba, cuando tú ya estás metido, pues ya todo el tiempo ya no quieres estar en contacto con el otro. Entonces, otra vez volver a generar habilidades sociales para que tu forma de desenvolverte con tus pares, con tus compañeros, sea de manera adecuada y positiva. Técnicas de resolución de problemas, ok, buscar estrategias, decir, ok, yo tengo este problema en el ámbito laboral, ¿qué estrategias puedo usar para poderlo resolver? Ok, estoy cargadísimo de trabajo, hacer como un plan de trabajo, decir, ok, puedo hacerlo de esta manera y de esta manera puede resultar más factible que yo salga adelante en la resolución de mis pendientes. Buscar este tipo de resolución. Técnicas de respiración, lo que les mencionaba, buscar esta manera de respirar, de poder regresar a ti, técnicas de relajación y técnicas de mindfulness. Estrategias en las organizaciones. Esto es lo que debería de realizar las organizaciones, no todas las realizan, unas sí se han preocupado por sus empleadores, pero pues la mayoría no. Y bueno, aquí vienen algún tipo de programas de socialización anticipada, en donde tú te sientas parte de la empresa, pero a través de tus compañeros, que tengas habilidades, que te puedas desarrollar con tus compañeros de manera adecuada y evitar todo esto, ¿no? Lo del moving, el acoso laboral, que también eso está marcado, el acoso laboral, el acoso sexual que sucede en las organizaciones, el moving que está siendo ya importante, ya está siendo nombrado, porque no se tenía un nombre, decías, ay, bueno, sí, esa persona como que molesta mucho, pero ahorita ya tiene un nombre de cómo se evalúa y se ataca a este acoso en el trabajo. Programas de retroinformación y evaluación, esto sería cuando tus jefes te dicen qué estás haciendo bien, cuáles son tus áreas de oportunidad, cómo poder ambos estar creciendo adecuadamente, unas evaluaciones de veras concretas, objetivas, porque a veces muchos jefes es que yo le caigo mal a mi jefe y mis evaluaciones, si les hacen evaluaciones, siempre son negativas, aun y cuando yo estoy entregando el trabajo. Entonces viene este pensamiento de, pues, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago? Si al final mi jefe siempre me evalúa mal porque le caigo mal, ¿no? Entonces ahí tendría que existir este tipo de evaluación objetiva hacia tu trabajo y pues estas retroalimentaciones acerca de lo que estás realizando bien y cómo todas estas áreas de oportunidad para ir mejorando en tu trabajo. Y eso también ayuda a que en algunas empresas, si tú vas mejorando en tu trabajo, pues vengan unos ascensos. Entonces, pero si no te están retroalimentando, no te están evaluando o te lo están haciendo de manera inadecuada, cuando vengan ascensos, al menos que van a ver es a ti por esta violencia, este acoso laboral de forma interna. Entonces, hay fallas en las organizaciones, tanto públicas como privadas, que se tendrían que empezar a evaluar desde el ámbito pues, gubernamental, considero, pero pues que no se hace. Entonces, pues ahí tratar de recursos humanos, se supone que es el área específica creada para realizar este tipo de intervención en cuanto a la empresa y a los empleados. Pero a veces recursos humanos hace un chorro de cosas y no le dan chance de poder hacer como esta
este auxilio entre el ámbito, entre la organización en sí y sus trabajadores, pero se supone que Recursos Humanos fue creado para hacer este tipo de evaluación, que si algo tú no te sientes a gusto, puedes acudir con ellos y llegar como acuerdos entre tú y la organización. Pero pues a veces no se hace. Programas de desarrollo organizacional, que es crear un ambiente óptimo, programas adecuados en las organizaciones, con el objetivo de que el trabajador se encuentre motivado para el cambio, el desarrollo profesional y personal. Hay unas empresas que les regalan boletos para el cine, para ir a Six Flags, por ejemplo, hacen eventos de la familia, hacen eventos de un fin de semana, o que puedes ir con tus compañeros en algún momento a algún lugar, pero no todos los desarrollan. Esto ayuda también como al ambiente laboral, pero algunas organizaciones no crean esos cursos o esos sistemas para poder todos mantener de forma adecuada un ambiente óptimo. Entonces, cuando no se genera como esto y que el jefe, la mayoría sucede entre compañeros, pero a veces los jefes echan a pelear a los otros, ¿no? Hay una frase que yo tuve un jefe que decía, divide y vencerás. Entonces, muchos jefes, porque son así, jefes, no son líderes, son jefes, piensan que dividiendo a su personal, ellos van a tener autoridad. Entonces, si tú empiezas a crear entre chismes, entre que, oye, ¿qué crees que me dijo? Entre todo esto, vas generando un ambiente no tóxico, estás generando un ambiente tóxico en tu ámbito laboral, y entonces en vez de llevarse bien todos y estar aguantando y estarse apoyando por equipo, porque obviamente lo que haces tú desde el ámbito trabajo, depende que el otro haga y depende que otro, es toda una cadenita, no lo que hago yo va a sacar adelante la empresa, no, lo que hago yo va a ayudar a que el otro haga otra parte, y entonces al unir todas las partes de todo nuestro trabajo, pues va a generar avances en la empresa. Pero si yo tengo que trabajar con mi compañero y me llevo mal, entonces pues ya no va, esa línea de comunicación ya no va a existir, y entonces va a estar cansado, agotado, estar trabajando con alguien que no estás a gusto, y de ambas partes, ¿no? Pero a veces este ambiente tóxico no se genera por nosotros, se genera por estos jefes o estos compañeros que van ahí inventando chismes, van generando como este ambiente no adecuado, y pues se va generando pues desagusto, desacuerdos en el ámbito organizacional. Entonces, pues esto también tendría que pensar las organizaciones, pero pues pocas lo piensan. Y bueno, vamos a ir a un caso de burnout. ¿Alguien que me quiera ayudar a leerlo? Si gusta, yo le ayudo, maestra. ¿En qué parte? Sí, permítame. Aquí. Ok. Jesús es profesor de secundaria, tiene 40 años y lleva 15 años ejerciendo esta profesión. Últimamente siente que cada mañana le cuesta más esfuerzo levantarse y comenzar la jornada de trabajo. En el instituto tiene la sensación de que los problemas con los alumnos, con los padres y con la organización del centro son cada vez más y más difíciles de resolver. A veces tiene la sensación de estar sobrepasado y de no tener suficientes recursos para desempeñar correctamente su trabajo. Incluso siente que su actitud hacia los alumnos está cambiando. Ya no se muestra tan cercano como antes. Es más, algunas veces incluso les culpa de su malestar y tiende a distanciarme de ellos. Jesús se pregunta por qué está empezando a sentirse quemado en su profesión. ¿No sabe qué le está pasando? Antes le encantaba su trabajo y se implicaba mucho más. Jesús desearía saber qué hacer. Muchas gracias. Exactamente aquí, el caso de Jesús, pues trabaja con alumnos y de repente empieza a sentir como cambios en él y hacia su trabajo. Esa sensación
de no sentirse a gusto y ya empezarse a separar de sus alumnos, y ese malestar continuo de todos con todos, ¿no? Porque aquí habla acerca del centro de su trabajo, con los padres de familia, con sus propios alumnos, y que pues ya lleva 15 años ejerciéndolo y que últimamente le está pasando eso. Aquí es importante porque, por ejemplo, Jesús sí se está dando cuenta que algo está pasando, no sabe qué, pero sí sabe, no sabe cómo se llama, ¿no? Pero sí sabe que algo en él está cambiando. Entonces, cuando uno logra darse cuenta que yo era así, yo era como muy entusiasta, yo era muy productivo y de repente de la nada estoy cambiando, ahí habrá que ver, ahí es como una llamada de atención. Si está sucediendo por el trabajo o por un ámbito personal. Si es un ámbito personal, va separado completamente. Pero si esto se está originando gracias a tu trabajo, entonces es un foco de atención que tendríamos que empezar a evaluar. Entonces, bueno, aquí Jesús se está dando cuenta y dice, que no sé qué me está pasando. Y aquí lo que le está pasando es que ya está teniendo un agotamiento emocional, ya se siente exhausta y sus esfuerzos, y ya no están siendo suficientes sus esfuerzos para enfrentar esta situación. Viene ya una despersonalización, a esta respuesta impersonal, fría y cínica hacia sus usuarios, en el caso de Jesús, pues hacia sus alumnos, ¿no? Que prefiere el distanciamiento, que ya no quiere hablar con ellos, ya está empezando a generar esta despersonalización y una baja realización personal, un sentimiento de incompetencia y de fracaso. Y como este caso, pues muchos. Hay unos, en cuanto a enfermeras, que están continuamente trabajando y van bien, y de repente empiezan a hacer, las enfermeras normalmente tienen una personalidad como muy dulce, pero hay unas enfermeras que no tienen nada de dulce. Eso hay que ver si es por su personalidad o porque ya están quemadas. Entonces, si en el pasado ellas eran súper eficientes, todo el tiempo hablaban bien, atendían de manera óptima a cada uno de los pacientes y de un tiempo cambió esa actitud y entonces empezó a ser grosera, empezó a tratar mal, empezó a gritar, empezó a ofender, empezó a ser cínica. Entonces, bueno, ya podemos hacer este cuadro diferente, esta situación diferencial en la línea del tiempo de su situación laboral. De aquí, pues lo que les mencionaba, los servidores públicos son un ejemplo clarísimo de gente que está quemada. Y en las organizaciones públicas no hay ayuda. Yo trabajé muchos años en el ámbito público y no nos apoyan, no hay atención psicológica. En los últimos años nos hacían evaluaciones y decían que si nos daban atención psicológica íbamos a asistir, que si queríamos que pues acudieran a nuestras áreas de trabajo y todos opinábamos que sí, que nos brindaran atención psicológica y pues yo salí y seguían sin brindar ayuda psicológica, ¿no? No hay esa atención. Ahorita, bueno, vamos a ver más adelante una norma que obliga a que brinden atención psicológica, pero pues en muchas organizaciones no hay esta atención psicológica que ayude a las personas que ya están metidas en este síndrome de burnout. Pero sí, lo que les digo, los más claritos son servidores públicos. Y aquí entramos. La norma 35 es una norma mexicana que se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ayuda a la materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. La norma 035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Qué hace esta norma? Bueno, esta norma brinda un cuestionario. Entonces, bueno, no sé si en sus organizaciones ya, sí, yo creo que ya todas deben de tener esos cuestionarios. Estos cuestionarios te preguntan, ¿tienes tiempo para estar con tu familia? Sí, no. No, pues no tengo. ¿Sientes que duermes bien, comes bien? Hace muchas preguntas tratando de ahondar si tú tienes estas características del síndrome de burnout. Entonces, estas preguntas se van generando, al final arroja un puntaje. Si arroja un puntaje inadecuado, entonces, dependiendo de qué puntaje hayas arrojado, entonces se tiene que tener una atención psicológica o una atención psiquiátrica. Este cuestionario busca prevenir precisamente el síndrome de burnout, entre otras cosas.
salud, que tengas un buen ambiente laboral, que se tenga un buen ambiente laboral. Y esta norma es gubernamental que busca calificar a todas las empresas. También estos cuestionarios también los aplican en el ámbito público y en el ámbito privado. Se debe de aplicar una vez al año, en donde va evaluando la organización. Hagan de cuenta que esta norma, estos cuestionarios de la norma 035 se la pasan a todos los empleados. Entonces, la organización le dice, la Secretaría de Trabajo le dice, tienes que aplicar la norma 035 y tienes que dar este cuestionario. Entonces, la organización dice, ok, se lo voy a pasar a todos mis empleados, te lo pasan, tú contestas, se supone que no tendrá que tener acceso a esta información, pero pues sí tiene acceso. Ya, saca todas sus calificaciones y si tiene calificaciones inadecuadas, significa que la empresa está siendo generadora de un mal ambiente laboral, puede generar un mal ambiente de salud, de seguridad hacia sus empleados. Entonces es un foco rojo. Entonces, si tiene malas calificaciones, ¿qué hace la Secretaría de Trabajo? Le da un aviso. Le dice, oye, tus empleados están diciendo que no tienen una realización personal con la laboral. Entonces, te doy un tiempo para que lo corrijas, sí o sí. Y después vas a volver a aplicar ese cuestionario para ver qué tanto has mejorado. Entonces, bueno, se supone que tendrían que mejorar el horario laboral, tendrían que crear algún tipo de auxilio, para que el ambiente de trabajo sea mucho mejor, evaluar a cada uno de sus empleados, ver si sus jefes, si está sucediendo moving, si está sucediendo, si el único problema son los horarios extendidos, o lo único que desean los trabajadores es que se les dé que me feliciten porque estoy haciendo las cosas bien, algún tipo de motivación, ya sea verbal, económica. Entonces, estar viendo qué es lo que les afecta a sus trabajadores en estas empresas. Entonces, bueno, la Secretaría de Trabajo se lleva esta información y posteriormente vuelve a ser evaluada las organizaciones. Esta norma ya está aplicada, entonces todos los centros de trabajo la tienen que aplicar. Ahora, si saca estos resultados, los resultados se va a ver qué personas necesitan atención psicológica y atención psiquiátrica. El objetivo de esta norma es que la empresa brinde esa atención psicológica y psiquiátrica a estas personas que salieron con estas condiciones. Entonces, la empresa tiene que brindarles pues la atención psicológica o psiquiátrica dependiendo la situación. En algunas empresas, por ejemplo, que se utiliza maquinaria y que alguna persona perdió algún dedo, perdió algún miembro y otra persona lo vio, entonces crea ahí como un trauma. Entonces, ayudar a ambos, uno porque pues perdió un órgano y al otro porque lo vio. Entonces, ahí generar como esta ayuda psicológica y psiquiátrica para ayudar a los empleados de tu empresa, porque eso no hubiera sucedido si no estuvieran en tu empresa. Entonces, bueno, se crea esta norma 035, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Pero pues si ustedes ven como el cuestionario está ahí medio, les hace falta como cosas más detallado, una evaluación más exhaustiva para que verdaderamente la organización ayude a sus trabajadores a generar una mejor calidad de vida, que su trabajo no sea su vida entera, sino que sea parte de su vida, que sea parte de nuestra vida, pero no toda nuestra vida. ¿Alguien? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ok. Bueno, y ahora, esto yo creo que sí supieron que viene lo de las vacaciones dignas. Las vacaciones en el ámbito privado era de 6 días. Y se peleó desde el ámbito laboral y ahora son 12 días de vacaciones dignas, reformando los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo. A los 6, bueno, y conforme va avanzando, ¿no? Tu primer año son 12 días y de ahí, conforme a los años trabajados, pues van aumentando tus días hasta llegar, creo que a 28 días. Pues el objetivo es esto, ¿no? El objetivo es que se brindaba antes 6 días de 365 días trabajados. Entonces, ahora lo que busca o lo que se buscó con esta reforma es que tuvieran mucho mayor días de trabajo, tú como empleado, como trabajador. Los servidores públicos se tienen 30 días de vacaciones, 15 días los primeros 6 meses y los siguientes 6 meses otros 15 días. ¿Y por qué? Precisamente por esto, por este continuo trabajo exhaustivo con el dolor, con las personas.
Pero ojalá también se pudiera ayudar, que no solamente sean como en vacaciones, sino también en ayuda psicológica para que si el servidor público ya está metido en un síndrome de burnout, pues ayudarlo para que no sea cínico con las personas que van a buscar ayuda, porque no están llegando a un ministerio público, a algún tipo de delegación, pues porque quieran, sino porque están buscando una ayuda a un delito que se les cometió a su persona. Entonces, ahí tendría que existir como también este tratamiento. Y bueno, ahorita pues la ley buscó que se existiera vacaciones dignas. Ahorita se está buscando normalmente unas empresas te dejan descansar sábados y domingos, otras no. Otras tienen solamente un día de trabajo, un día de descanso. ¿Por qué? Porque la ley de trabajo dice que como mínimo debes de tener un día de descanso obligatorio y que ese pues, se te debe de pagar. Ahora, no sé si en las noticias han visto que se está buscando que sean 2 días de descanso obligatorio, que se ha modificado. Igual otra vez esta ley federal del trabajo para que descanses 2 en esta semana, en tu semana trabajada. Trabajar de 8 horas, bueno, se trabajan 8 horas, pero de esas, mi pregunta en este caso es de esas 8 horas trabajadas, ¿cuántas son productivas? ¿Esas 8 horas son productivas de verdad? O si yo tuviera únicamente determinado número de horas, pudiera ser mucho mayor mi efectividad. Hay estudios, ahorita vamos a ver unos videos, en donde dice que nuestro país trabaja muchísimas horas, pero que somos de los países menos productivos. Porque pues sí, dices, ay, tengo tantas horas, pues ahí me apuro y lo voy llevando, porque ¿qué voy a hacer si lo acabo en una? ¿Qué voy a hacer 7 horas, no? Entonces, bueno, ahí cuestión de evaluar, ojalá se evaluara, porque también se está buscando que sean menos horas de trabajo, para que sean mucho mayor productivo, también se está metiendo al Congreso, ya, ojalá que sí, pero pues no sabemos. Lo que les mencionaba, el traslado de casa, de tu casa a tu trabajo, de tu trabajo a tu casa y toda la pérdida de horas que están ahí metidas. La baja productividad, la clásica que es ponte la camiseta. Ponerte la camiseta desde el ámbito organizacional es que dejes tu vida entera ahí. Y eso no deberá ser pues de esa manera, o sea, ponerte la camiseta es sentirte a gusto y identificado con tu empresa y de esa manera pues generar para ambas partes un beneficio. Yo me siento contento trabajando contigo y tú te sientes contento trabajando conmigo y ambos obtenemos un beneficio de esa relación laboral. Pero pues muchos jefes, el ponerte la camiseta es como de, pues es que aquí tienes que estar 24 horas, o sea, si te llamo, tienes que estar, pues entonces no te pusiste la camiseta, entonces si no te pones la camiseta, significa que para mí, no quieres a la empresa, entonces pues no quieres a la empresa. Y no, yo creo que ese ponte la camiseta es una frase bien, peligrosa, y podría ser buena si se utilizara en otros términos, pero aquí ponerte la camiseta es que todo el tiempo estés ahí. Y bueno, vamos a ver unos videos. Licenciada, vamos a ver unos videos. Sí, maestra, permítame un momento, por favor. Sí.